Hola, buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos con el segundo caso del ejemplo de utilidades. Recuerden que ayer hicimos el ejemplo de utilidades en el primer caso. En el primer caso, de acuerdo al enunciado de la práctica, la utilidad líquida fue de bolívares 150.000. Con este primer caso, cuando calculamos el 15% y nos dio el monto a repartir, y luego dividimos el monto a repartir entre el total de sueldos y salarios, nos dio un factor de 1,05 tanto, o sea, se excedía del máximo, porque de acuerdo a la ley, el mínimo son 30 días y el máximo son 120 días. Como ese factor se excedía del máximo, en ese primer caso nosotros aplicamos la tasa del máximo, el factor del máximo. 0,333333 fue lo que aplicamos a lo devengado por cada trabajador. El anticipo de utilidades permanece igual en este ejemplo con el ejemplo anterior, porque eso no tiene nada que ver con la utilidad líquida. Eso es 30 días que se da de anticipo de utilidades los primeros 15 días de diciembre para todos los trabajadores que estén en la empresa para esa fecha. En el ejemplo, calculamos el anticipo de utilidades, permanece allí en pizarra porque hoy lo voy a utilizar de nuevo. Voy con el segundo caso. En el segundo caso me están cambiando el monto de la utilidad líquida y me dicen que el monto de la utilidad líquida es de bolívares 5.000. Entonces con ese monto de utilidad líquida de bolívares 5.000, yo calculo el monto a repartir 5.000 por punto 15 y eso me da el monto a repartir de bolívares 750. Como debo, para calcular el factor, debo dividir el monto a repartir entre el total de sueldos y salarios, divido 750 entre 21.282. ¿De dónde salen esos 21.282? De los cálculos que hicimos ayer para el trabajador José Ross, Bruno Díaz, Carlos Cruz, cada uno del total devengado por ellos desde el 1 de diciembre, de enero, al 31 de diciembre, 1 de enero de 2021, al 31 de diciembre de 2021, el primer monto que aparece, el 9.292, es el que devengó hasta el 30/11. Y el segundo monto que aparece es el que devengó en el último mes, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Los tres trabajadores tienen lo mismo, lo devengado hasta el 30/11, 9.292, lo devengado por Bruno Paz hasta el 30/11, 4.620, lo devengado por Carlos Cruz hasta el 30/11, 5.235. Ese cuadro lo hicimos ayer y ustedes lo tienen. Y luego a eso le estamos agregando lo devengado entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre para José Ross, 1.220, para Bruno Paz, 420, para Carlos Cruz, 495. Entonces, el total devengado en el ejercicio completo de José Ross es 10.512, de Bruno Paz, 5.040, de Carlos Cruz, 5.730, para un total de sueldo y salario en el ejercicio de 21.282. Por eso es que ahora estoy dividiendo el monto a repartir entre 21.282. Eso me da un factor igual a 0,035 241 0,9. Observen el factor 0,035241,049. Y aquí tenemos que la ley nos habla de un factor mínimo de 30 días, es decir, 0,08333. 0,03 es menor a 0,08. Eso es lo que tenemos que revisar. Y efectivamente es menor. 0,035 es menor a 0,083333. ¿Qué se hace en este caso? La ley no nos permite que nosotros utilicemos un factor de utilidad por debajo de los 30 días, es decir, por debajo de 0,083333. Debe utilizar ese factor. Entonces,
agarro, mi tabla de anticipo es la misma, que es lo que debe hasta el 3011, multiplicado por el factor mínimo, que es de 0,083333, eso da 774,33. Lo de Bruno Pagno, hasta el 3011, 4.620 por 0,083333, 385. Lo de Carlos Cruz, 5.235 por 0,083333, 436,25. Los anticipos permanecen igual, tanto en el caso 1 como en el caso 2 como en el caso 3, porque no va a cambiar el factor, que va a ser siempre el factor mínimo, y porque no va a cambiar el total de vengados, porque el total de vengados es el de vengado hasta el 3011 para cada uno de los trabajadores. Ahora yo me voy a mi tabla de utilidades. Trabajador, total de vengado en el ejercicio, factor, utilidad, anticipo, saldo, INSE, fondo de ahorro de vivienda. El impuesto sobre la renta es solamente para el trabajador José Ross, que paga de acuerdo a lo que dice el enunciado del ejercicio, paga un impuesto sobre la renta de las utilidades devengadas del siguiente porcentaje. Ya les busco el enunciado y busco el porcentaje solo para que ustedes conozcan que el impuesto sobre la renta no lo tienen que decir. No todos los trabajadores pagan el mismo porcentaje de impuesto sobre la renta, ni todos los trabajadores necesariamente tienen que pagar impuestos. Aquí este trabajador paga el 1,75, solamente José Ross. Solamente José Ross. Fíjense que en las retenciones yo al INSEE le coloco 0,5%, porque todos van a contribuir con 0,5% del saldo de sus utilidades. Al fondo de ahorro obligatorio de vivienda le coloco el 1%, porque todos los trabajadores van a contribuir con el 1% de sus utilidades. En el impuesto sobre la renta, eso lo dejo en blanco, porque no sabemos quién va a pagar impuestos ni cuánto porcentaje. Eso es variable, porque eso no coloco absolutamente nada. Entonces, en este caso 2, estamos diciendo que como el factor nos dio por debajo, nosotros vamos a aplicar el mínimo. Y el mínimo es 0,08333 al total devengado por el trabajador. Segundo caso, a 10.512, que es el total devengado, le aplico el factor mínimo, que es de 0,08333. Recuerden que deben colocarle todos los decimales que puedan incluir en su calculadora. 0,08333, aquí tengo 7,3, para que la utilidad dé lo más exacta posible. En este caso la utilidad me da 876 para el trabajador José Ross. El anticipo 774,33, anticipo hasta el 3011, y el saldo 101,67. A este saldo le voy a calcular las retenciones INSE, retenciones Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y retención impuestos sobre la renta, porque José Ross tiene impuestos sobre la renta. El 0,5% para el INSE me da 0,51. El 1% para el INSE me da 1,02. El 1,75 me da 1,78. Yo ahora que tengo las 3 retenciones, esas 3 retenciones las debo restar al saldo para ver cuánto es el neto a pagar de este primer trabajador. Y me da 98,36. Repito el procedimiento, tomo el total de vengado, estoy trabajando con el caso 2, y en el caso 2 el factor me dio por debajo del mínimo y estoy utilizando el mínimo. Eso me da el total de utilidades, 876. A eso le bajo el anticipo, 774,23. Y eso me da el saldo, 101,67. Al saldo, oigan bien, es al monto al cual le voy a aplicar las retenciones.
retenciones INSE, retenciones Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, retención de impuestos sobre la renta, porque este trabajador paga impuestos sobre la renta y le corresponde un porcentaje sobre las utilidades obtenidas. Sumo las tres retenciones, se las resto al saldo y eso me da el neto a pagar 98,36. El mismo procedimiento para Bruno Paz. Al total de vengado en el periodo le aplico 0.0833. Acuérdense que le van a incluir todos los tres que puedan utilizar en la computadora, en la calculadora, y le da 420 de utilidades. 420 y Bruno Paz tiene un anticipo de 385, resto el anticipo y me queda un saldo de 35. A 35 le aplico retención INSE y retención Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Para el INSE me da 0,18. Y para el Fondo de Ahorro 0,35. No tiene impuestos sobre la renta. Y al saldo le resto el INSE y le resto el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y me da un neto a pagar de 34,48. Total de deducciones envío 0,53 y saldo del segundo trabajador 35. 0,18 para el INSE, 0,35 para el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Esas dos deducciones dan 0,53. 0,53 y el saldo es 101,67. No, perdón, 35. Tengo que pagar 34,48. Voy con Carlos Cruz. Carlos Cruz le aplico la misma tasa, 0,0833. Eso me da utilidad para Carlos Cruz 477,50. Su anticipo, lo tenemos aquí arriba, fue de 436,25. Aquí arriba lo tenemos. Eso me da un saldo para Carlos Cruz de 41,25. 41,25 para el INSE, 0,21. Para el Fondo de Ahorro, 0,41. No tiene impuesto, el neto a pagar 40,63. $40,64. Sumo la columna del saldo, me da 177,92. Sumo la columna del INSE, 0,89. Sumo la columna del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y me da 1,78. Y la de impuestos sobre la renta, 1,78. Y el neto a pagar, $173,48. Esas son
son las columnas que me interesan para el accidente. Ya ustedes saben que cuando vamos a registrar las utilidades a los trabajadores, ya el ejercicio económico está cerrado. Y entonces no vamos a utilizar cuentas nominales de egreso, vamos a cargar directamente ese saldo de utilidades a ganancias y pérdidas. Detenciones por pagar para el índice 0,89, para el fondo de ahorro 1,78, para impuestos 1,78. Total deducciones 4,45. Neto a pagar 173,47. Voy con el fondo de ahorro obligatorio de vivienda y el aporte patronal. Si 1,78 representa el 1, el 2, ¿cuánto es? Eso me da que el aporte patronal es de 3,56. Entonces tenemos un cargo de ganancia y pérdida por 3,56. Un abono a contribuciones por pagar de 3,56. Subcuenta fondo de ahorro obligatorio de vivienda 3,56. Hasta aquí el caso número 2. Vamos con el caso número 3. Asumiendo que la utilidad líquida fue de bolívares 40.000, monto a repartir 40.000 por 15, voy a borrar la pizarra en todo lo que tiene que ver con este cambio del caso número 3. Borro desde utilidad líquida, borro factor. No borro ni el cuadro de los salarios porque eso no cambia. No borro el cuadro del anticipo porque eso no cambia. No borro el total de becado en el ejercicio, no borro el factor cuando no sé cuánto me da ni la utilidad, borro todo esto, borro todas las retenciones porque eso cambia en el caso número 3. Voy arriba, utilidad líquida para el tercer caso, 40.000. Esto lo estoy tomando del enunciado, 40.000. 40.000 por punto 15, eso me da que el monto a repartir es de bolívares 6.000. Bolívares 6.000. Para calcular el factor, tomo el monto a repartir que obtuve de esa utilidad líquida, 6.000, y lo divido entre 21.282. 21.282, que es el total de sueldos y salarios devengados en el ejercicio. Eso me da un factor de 0,2819,83,90. Factor 0,2819,283,90. Ese es el factor. Ese factor está por encima del mínimo permitido por la ley y está por debajo del máximo permitido por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ese factor lo voy a aplicar. No está ni por debajo del mínimo ni por encima del máximo, por lo tanto lo puedo aplicar.
Entonces yo me voy a mi total de vengado en el ejercicio y utilizo por vez primera el factor, porque la primera vez no lo pude utilizar porque estaba por encima del máximo, y la segunda vez tampoco lo pude utilizar porque estaba por debajo del mínimo. Este tercer factor sí está dentro de los límites establecidos. Entonces yo agarro y tomo acá punto 28, 19, 28, y le meto a la máquina 19, 28, 390. O sea, el factor completico para los tres trabajadores. 28, 19, 28. 28, 19, 28. De esta manera voy a obtener la utilidad que le corresponde a cada trabajador. Al primero le corresponde 2.963,63. 2.963,63. Anticipo el mismo, 774,33. Ya dejé repetido en distintas oportunidades que el anticipo no tiene nada que ver con utilidad líquida. El anticipo es lo devengado hasta el 30/11 por el factor mínimo. Así que independientemente de cuál sea la utilidad líquida, el anticipo que yo voy a utilizar en estos tres casos siempre es el mismo. Eso me da un saldo de 2.189,30. 2.189,30. Voy ahora con las retenciones. 15 me da 10,95, el medio por ciento. El FAO me da 21,89, Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 21,89. El impuesto sobre la renta, que ya dijimos que José Ross está pagando impuestos sobre la renta por las utilidades devengadas en un porcentaje de 1,75, 38,31. Neto a pagar 2.189 menos 10,95 menos 21,89 menos 38,31, 2.118,15. El neto a pagar del primero de los trabajadores. Voy con el segundo, Bruno Paz. Bruno Paz tiene 5.040 y la tasa es 0,28, 19, 28, 390. Eso me da una utilidad para Bruno Paz de 1.420,92. 1.420,92 y un anticipo de 385. Eso me da un saldo de 1.035,92. 1.420,92 menos 385, 1.035,92. Voy con las deducciones. Índice 5.18, 10,36 para el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. No paga impuestos el trabajador, no paga impuestos sobre la renta. Eso me da 1.020,38 el saldo. Carlos Cruz. A Carlos Cruz, al total de vengado en el ejercicio, que es 5.730, le aplico el factor que obtuve, punto 28, 19, 28, 390. Le incluyo todos los decimales. Y eso me da que la utilidad para Carlos Cruz es 1.615,45. Y eso me da 436. A eso le resto el anticipo de 436,25. He calculado con el factor que obtuve
sube la utilidad de José Ross, Bruno Paz, Carlos Cruz. A todos ellos les he restado al monto obtenido de utilidad 2.963,63, 1.420,92, 1.615,45. A todo ello le he restado el anticipo, 774,33, 385 y 436,25. Y me está dando el saldo. El saldo para Carlos Cruz es 1.179,20. Voy entonces con el medio por ciento para el INSE, 5.90. El 1% para el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 11.79. Nada para impuestos, y eso me ha obligado a pagar de 1.161,51. Voy con las columnas que voy a sumar, que son las que van en el asiento contable. En el asiento contable va el saldo que representa lo que voy a pagar de utilidades. En este caso, 4.402,42. $4.402,42. Voy con el medio por ciento del INSE, que me suma 22,02. Voy con el 1% del impuesto sobre la renta, me suma 44,04. $44,04 para el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Y para el impuesto sobre la renta, 38,31. Y para el neto pagar, ya les digo, 4.300,04. Repito, los aportes del INSE son siempre el mismo porcentaje, 0,5% de la utilidad obtenida. El del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 1% del saldo de la utilidad obtenida. Al impuesto sobre la renta, porcentaje del saldo según lo que le corresponde. En este caso era 1,75. Voy con el asiento, voy a borrar el asiento, cambia el asiento contable y cambia el aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Para continuar, nos vamos a la pizarra donde tenemos los asientos. Recuerden que yo les dije que cuando estamos en utilidades y al cierre del ejercicio económico se ha concluido y debemos registrar la operación de utilidades no con cargo a cuentas nominales de egreso, no se puede, ya el cierre está concluido. Hay que cargar el saldo a ganancias y pérdidas. Entonces, a ganancias y pérdidas le vamos a cargar 4.402,42. Y a retenciones por pagar, tenemos que al INSE es 22,02. 22,02. Al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda es 44,04. Y al impuesto sobre la renta, 3,83. La sumatoria de las retenciones nos está dando 104,38. 104,38 es el monto que voy a abonar a retenciones por pagar. Eso es 22,02, 44,04 y 38,31. El impuesto sobre la renta es 38,31. A todas estas cuentas de retenciones por pagar, le estoy haciendo abono. Abono es pasivo. Estoy pagando las utilidades y hay unas retenciones.
esas van a cuentas de pasivo. La cuenta de retenciones por pagar. Después que hago estos abonos a retenciones por pagar, yo debo restar el monto de utilidades, el monto de las retenciones por pagar, y esto me da utilidades por pagar a los trabajadores 4.300,04. Listo el asiento para registrar las utilidades a los trabajadores del ejercicio 2021. Luego, la contribución patronal 88,08, cero abono a retenciones por pagar 88,08. La contribución patronal la calculamos de la manera siguiente: 44,04 es el 1, el 2 ¿cuánto es? Y eso me da 88,08. Listo, la contribución por pagar de abono 88,08. Subcuenta, fondo de ahorro obligatorio de vivienda 88,08. Listo. Entonces, de esta manera, hemos terminado el ejemplo de utilidades que comprende 3 casos. En el caso 1, la utilidad fue 150.000 bolívares. Cuando nosotros calculamos el factor en el caso 1, ese factor nos dio por encima del mínimo, por encima del máximo, perdón, porque el máximo es 0,33 y nos dio 1,05. 1,05 es superior al máximo. Y en ese caso 1 tuvimos que aplicar el máximo. Y todo lo hicimos aplicando ese máximo al total de vengado, eso nos dio la utilidad, luego restamos el anticipo. Al saldo le aplicamos todas las retenciones: INSEE, Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, impuestos sobre la renta, porque hay un trabajador que paga impuestos. No es que siempre van a haber trabajadores que pagan impuestos, pero había un trabajador que pagaba impuestos, que es el trabajo cerró, obtuvimos el neto a pagar. Cuando nos fuimos al caso 2, en el segundo caso, que la utilidad líquida fue de 5.000 y nosotros aplicamos el 15% para ver cuánto era el monto a repartir, nos dio 750. Allí, al dividir 750 bolívares entre 21.282, nos dio por debajo del mínimo. Por debajo del límite mínimo no se puede aplicar. Hay que aplicar el límite mínimo, es decir, 0,083333. En cuanto al anticipo, nunca hubo cambio en el anticipo, porque el anticipo es cuando devengaba al 30/11, aplicándole el factor mínimo, o sea, cualquiera que sea el caso, el anticipo es el mínimo. Es el mismo. En el tercer caso, que acabamos en ese caso 2, como no podíamos aplicar un factor por debajo del mínimo, aplicamos el mínimo. Y en el 3, como nos dio un factor que está por encima del mínimo y por debajo del máximo, como lo es 0,2819,28,390, ahí sí aplicamos el factor. Para que podamos aplicar el factor, tenemos que estar dentro de los límites, ni por debajo del mínimo ni por encima del máximo, porque por eso es que en ese tercer caso yo aplico el factor. Obtengo la utilidad de cada trabajador, aplicándole al total de vengado ese factor que obtuve. Eso me da la utilidad. A esa utilidad le resto el anticipo y me da el saldo. Al saldo le aplico las retenciones. Siempre las retenciones se aplican al saldo. Bueno, de esta manera terminamos esta práctica, terminamos las clases. Hoy es 16 de diciembre de 2021, jueves 16 de diciembre de 2021. La última clase por el año. Pero ustedes se van con sus clases ya editadas, con sus videos ya editados, para que estén en capacidad de resolver 2 tareas que les voy a dejar. 2 tareas. Estas 2 tareas las tienen que tener listas para el martes después de la semana de inicio. No sé en qué fecha exactamente iniciamos. El martes en la noche esas 2 prácticas tienen que estar resueltas. Y yo voy a grabar 2 prácticas más, porque el examen lo hacemos en la semana siguiente. Pero en la semana del inicio ustedes tienen que entregar ese martes, o sea que no lo pueden dejar todo para la última hora porque no les va a alcanzar. Son 2 prácticas.
Esta que tiene 3 casos y la otra que tiene un solo caso, pero que también es bastante larga, y la tienen que resolver y entregar. Estudiar teoría. En la ley existe un capítulo que se llama utilidades. Ustedes deberían leer todo ese capítulo para entender qué es lo que están haciendo. Y la otra cosa, vuelvo y lo repito, entienden el concepto salarial. Porque en utilidades trabaja con salario normal, pero también hay que incorporar las otras remuneraciones que tengan carácter salarial. Y hay que incorporarla en los periodos, en esos periodos en los cuales ustedes están trabajando. Desde el inicio del ejercicio hasta 30/11 y desde el 1 de diciembre hasta el cierre del ejercicio. En el periodo en el cual correspondan esas asignaciones que tengan carácter salarial, las tienen que ubicar. Entonces ustedes no pueden seguir con el cuento de esto es salario, esto no es salario, esto porque es normal. Yo le he dicho que lo normal viene de lo permanente. Y lo permanente viene de que le digamos que esto todos los meses o todas las semanas. No importa cómo se llame esa remuneración, pero la empresa la puede convertir en normal al darle el carácter de permanente, de recurrencia. La recurrencia es lo que hace lo salarial. Hay algunas expresamente excluidas, están en el artículo 105, también les he dicho muchas veces que la lean, no sé si lo han hecho. Lean ese artículo 105, las que están expresamente excluidas. Las que no están expresamente excluidas pueden ser esporádicas o pueden ser permanentes. Como un bono de producción, pues, un bono de producción puede ser único, pero también puede ser permanente. Unos viáticos no reembolsables, eso puede ser de ese pedido, pero también puede ser permanente. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que le están diciendo en el enunciado del ejercicio o en el enunciado del examen para tomar su decisión si eso forma parte del salario normal o del salario integral. Y cuáles definitivamente no van a formar nunca parte del salario, porque están expresamente consagradas en el artículo 105. Por ejemplo, una empresa no puede decir gasto funerario todo, mensualmente. Es muy lógico. Eso es esporádico cuando ocurre un evento. Gastos médicos mensualmente. Gastos odontológicos mensualmente, muy raro. Eso es cuando ocurra el evento que te hacen los reintegros, gastos médicos, gastos odontológicos. Los juguetes hay dos formas de pagarlo. O te entrego el dinero para que compres el juguete o te entrego el ticket para que retires el juguete. Si te entrego el dinero, eso puede ir en asignaciones, pero en salario no. Y aquí en utilidades trabajamos solo con salario, no con asignaciones. Aquí todo lo que tenga que ver con asignaciones lo ignoramos, porque estos cuadros son de salario, nada más de salario. Bueno, feliz Navidad. Nuestra nueva oportunidad es en el 2022, Dios mediante. No quiero despedirme sin antes agradecer a la Junta Directiva de Egre Amigos por facilitarnos estos espacios, estas aulas para que dictemos nuestras clases y al personal que edita, que yo estoy aquí terminando y se tiene que quedar trabajando para editar esto y dejarlo esto montado, que ustedes puedan ver y ver este ejercicio, que además también se lo vamos a montar en el aula. Muchísimas gracias, feliz Navidad, que tengamos todos un buen año nuevo, un próspero, con mucha salud, con mucho bienestar para todos ustedes y nos vemos en el 2022. Gracias.